Sábado de la segunda semana del tiempo ordinario, memoria San Ildefonso de Toledo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Aquí dice que Jesús llegó a casa, en otras versiones dice que llegó a una casa, pero sin aclarar qué casa era esa, quizá la de Pedro. De cualquier casa que se tratase, ya vimos qué ocurría, cómo era esa, invadida por gente venida de todas partes, cómo llegaban hasta abrir los techos, y dentro eran tantos y tan apretujados que ni se podría respirar. O como dice el Evangelio de hoy, era tanta la gente que no los dejaban ni comer. Por poco que nos adentremos en estas escenas, nos damos cuenta de por qué dice el Evangelio que algunos decían que el Señor estaba fuera de sí. No por Él, sino, para decirlo vulgarmente, por el lío que se armaba. En esos sitios tranquilos, con sus rutinas, pensemos que la vida era muy sencilla, que tenían pocas cosas materiales. Y cuando uno ve los instrumentos musicales, por ejemplo, nos damos cuenta que la música era un simple reflejo de la monotonía. Pues de pronto todo aquel agitarse y aluviones de personas empujadas por el ansia de ser curadas, a veces por la desesperación de sus vidas atormentadas, y también por la sed de verdad, de amor, de conocimiento de Dios. Convulsionaba a los del lugar y a sus propios familiares a quienes les llegaban las noticias. Así como la fama se extendía por todas partes, también se comentaban estas cosas de gentíos cada vez mayores. Y como nadie es profeta en su tierra y entre los suyos es bien recibido, y esta es palabra del Señor, para los que conocían a su familia, a sus parientes, y que era hijo de un carpintero, les resultaría difícil, muy difícil creer que fuese, digamos, un profeta, muchísimo menos quien realmente era. Mientras unos buscaban soluciones y ser liberados de sus enfermedades y tormentos, y otros padecían de ser arrancados de la vida rutinaria, Jesús, entre unos y otros, pacientemente, a todos los atendía. Los sanaba de todo mal corporal y espiritual. Para ellos había venido. Para ellos había salido de su vida doméstica, dejó Nazaret. Aquel era su camino. Ir haciendo el bien hasta culminar su obra en la cruz para la salvación de los hombres. Es que en definitiva todo esto que Marcos lo resume en 2 palabras, la gente que no le daba respiro y la familia que viene a llevárselo, demuestra la realidad de la encarnación del Verbo, del Hijo de Dios, que vino a habitar entre nosotros, a plantar su tienda entre nosotros. Plantar la tienda. Es lo que dice San Juan, justamente en el prólogo de su Evangelio. Y el Verbo se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. Esta es la traducción literal, que luego quedó en habitó entre nosotros, para muchas versiones, pero no, plantó su tienda, así. Precisamente de eso habla hoy la carta a los Hebreos, en la primera lectura. Recordemos que la carta a los Hebreos es una suerte de catequesis dirigida a los cristianos venidos del judaísmo. Por eso compara la tienda del encuentro, o sea, el santuario de la primera alianza, aquella que luego fue el templo de Jerusalén, una vez establecido el pueblo en la tierra que Dios les había dado, dice, se instaló una primera tienda, es decir, primer recinto se refiere, no a primera en el tiempo, sino una antesala, una primera tienda, llamada el Santo,
donde estaba el candelabro, ¿no?, de las 7 velas, ¿no?, y la mesa de los panes presentados, ¿no?, aquellos de los que habían comido David y sus hombres cuando tuvieron hambre, que solamente los podían comer los sacerdotes, ¿no? Es la pedagogía de Dios que ya nos va poniendo ya en la antigua alianza, el pan, ¿no? Bueno, y dice después, detrás de la segunda cortina estaba la tienda llamada Santo de los Santos. Bueno, hay que decir que al Santo de los Santos solo tenía acceso el sumo sacerdote y solo una vez al año, y luego de grandes purificaciones, siguiendo un muy estricto ritual. Bueno, sigue diciendo el autor de la carta, en cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta. Bien, su divina carne es el velo del Santo de los Santos. Cuando su carne es traspasada y Jesús muere en la cruz, en ese momento el velo del templo, en un místico paralelismo y como signo profético, se rasga de arriba abajo. Era el tiempo del fin de la alianza antigua, el retiro de Dios del templo. Dios en el Hijo había venido a ser hombre entre los hombres. Sin embargo, siendo hombre, residía en Cristo la plenitud de la divinidad, que estos no podían ver sus coterráneos ni contemporáneos. La puerta de acceso al Padre era su propio corazón, pero nada de esto sabían ni siquiera sus familiares. Por supuesto que debe excluirse de los familiares a la madre, ¿no? La madre del Señor, ella sí sabía, aunque no todo, lo iba aprendiendo y custodiando todo en su corazón. Sí, estamos en este relato ante el mismo misterio de la encarnación. Y en esas pocas palabras, un hombre, el hombre Jesús de Nazaret, concreto, pero al mismo tiempo Dios. Y no un semidios o un Dios con apariencia humana, como los creados por la fantasía de los griegos, no, sino Dios verdadero, en ropaje de hombre verdadero. Cuando digo ropaje, cuidado, lo que quiero decir es que está asumiendo toda la humanidad. Ese Jesús, escándalo para los judíos. ¿Cómo un hombre puede hacerse Dios? ¿Cómo uno de los nuestros puede ser el Mesías? Dirían sus paisanos. Que vuelva a su casa y nosotros a la quieta rutina de todos los días. Déjenos en paz. Eso es lo que quiere el mundo. Que me dejen en paz. No me vengan a hablar de Dios, de salvación. Hoy el mundo lo ignora. La mayoría vuelve inútil, y esto es terrible, el sacrificio de Cristo, porque rechaza la misericordia del Señor. O se mofa de ella, volviéndola una blasfema permisividad. Total, Dios a todos perdona. Cuidado, qué sorpresa te vas a llevar. Y la iglesia tiene miedo de desentonar con el mundo y de espalda a la cruz, le da la espalda a la cruz. Solo la madre y un pequeño resto permanecen con el Señor. Que el Señor nos dé la fuerza de la fe para resistir y no decaiga nuestra esperanza, ni se enfríe nuestro amor. Y unas palabras sobre el santo que hoy conmemoramos, San Ildefonso de Toledo. Nace en el siglo VII de una noble familia visigoda. Muy joven ingresa en un monasterio de las cercanías de Toledo. Es ordenado diácono hacia el 630, llega a ser abad del monasterio. Muerto el arzobispo a fines del año 657, Ildefonso es nombrado metropolita, es decir, arzobispo, ¿no?, de Toledo, que era la capital del reino visigótico. Se sabe que era de gran elocuencia y se lo conoce sobre todo, por ser el gran defensor
de la virginidad perpetua de María. Cuando decimos virginidad perpetua, virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Siempre Virgen María. Muy grandes son las cualidades de San Ildefonso. Temeroso de Dios, hombre de gran piedad religiosa, venerable por la honestidad de su vida, de gran paciencia, varón verdaderamente sabio y de penetrante ingenio. Y grande fue su producción literaria. Como digo, fue arzobispo de Toledo durante 9 años. Por medio de sus escritos llegamos a conocer su obra literaria, en la que se puede ver también al hombre preocupado por los problemas pastorales de su tiempo y al apasionado buscador de soluciones. Muere en una fecha imprecisa entre el año 665 y el 667. Escribió el Libellus de Virginitate, defendiendo el dogma de la virginidad perpetua de María, y según una respetable tradición, al finalizar la obra recibió la casulla de manos de la Virgen. Eso está inmortalizado en un cuadro de Murillo, pero además esa representación plástica se puede ver en la Catedral de Toledo. Actualmente, en la Catedral Metropolitana de Toledo, está ahí el altar levantado en el mismo lugar de la aparición de la Virgen. Alabado sea Jesucristo. Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.